Buenas noches. Bueno, lo primero, elemental, educación, cortesía, darle las gracias a las entidades que han organizado esta actividad. Agradecerle a Esteban sus palabras de presentación. Además de esa gratitud de educación, de agrado por estar con amigos, yo también quiero agradecer el que me hayan obligado, literalmente, a confrontar un tema que no sé cuán conscientemente o cuán inconscientemente yo he estado rehuyendo en los últimos años. Quizá porque me doy cuenta que aquí se tensionan, hay un choque entre dos cuestiones que yo he sostenido. Por un lado, la idea de que la Constitución debe ser interpretada en forma sistemática y finalista, y por otro lado, la idea de que los tribunales no pueden aspirar, ningún tribunal puede aspirar a sustituir al pueblo soberano en la decisión de las cuestiones principales de la comunidad. En las preguntas que nos formula Esteban, en las preguntas de este panel, está muy centralmente esta tensión. Una persona que por un lado cree que los tribunales constitucionales no pueden quedarse en el mero tenor literal, deben mirar la Constitución como un todo rico, y por otro lado, repito, que no quiere sumarse a un cierto coro, a un cierto ambiente que le pide a los tribunales constitucionales que sustituyan, que desplacen en forma muy imperialista a la mayoría ciudadana. Entonces, este tema me obliga a empezar a hablar sobre esto. Lo que voy a decir va a ser bien provisorio, absolutamente provisorio, pero sí quiero decir algo, que no sea tan vago. Quiero decir que, en mi opinión, y voy a estar hablando básicamente de la potestad constituyente derivada, no voy a referirme a la situación peculiarísima de la potestad constituyente originaria, que tiene su propia lógica, ¿no es cierto?, su propio carácter revolucionario, lo fuertemente política que es como experiencia, hace que la pregunta por el papel de los tribunales constitucionales tenga sus especificidades. Voy a estar hablando de la potestad constituyente derivada, el poder de reforma, no de la potestad constituyente originaria. Yo pienso, mirando el artículo 93, número 3, que el Tribunal Constitucional chileno sí podría tener la competencia para controlar la constitucionalidad de aspectos materiales y no solo procedimentales de un proyecto de reforma constitucional. Como ustedes saben, el texto es amplio, no hace la distinción, y por eso que tenemos estos seminarios y estos paneles, para que la doctrina jurídica intente dar argumentos en un sentido o en otro. Yo quiero plantear que me parece que existen razones para no circunscribir esa competencia exclusivamente a los aspectos formales o a los defectos formales en la tramitación, cuestión en que no hay desacuerdo. No hay desacuerdo, entonces no tiene mucho sentido dedicarle medio segundo a eso. La pregunta es si tiene o no competencia sobre los aspectos materiales. El problema, por supuesto, es identificar cuál sería el parámetro, el cartabón material contra el cual se mide o se juzga la materialidad de la reforma constitucional. Si nuestra Constitución hubiera definido ella misma algún conjunto de contenidos pétreos o inamovibles, el asunto sería algo más sencillo. No sería fácil, porque, como se ha planteado aquí muy bien, el hecho que la Constitución X indique que hay un contenido inviolable, intocable,
no significa necesariamente que él esté por esa razón entregando una competencia a un determinado órgano. No se sigue lo uno de lo otro necesariamente. Pero sería más sencillo el asunto, un poco más sencillo, si tuviéramos una norma como algunas de las que se han citado acá, de la Constitución alemana, por ejemplo. Pero no es el caso, no es el caso de la actual Constitución. Yo diría, en principio, todos y cada uno de los artículos y contenidos de la Constitución pueden cambiarse, pueden suprimirse. No hay temas ni arreglos que el propio texto haya vedado o excluido expresamente. Se podrían cambiar todos los artículos de una vez. No obstante, esa primera declaración, me parece que habrían algunas aproximaciones que permitirían considerar algún tipo de control material por parte del Tribunal Constitucional. Aquí se ha citado el profesor Humberto Nogueira y también el profesor Alejandro Silva Bascuñán. El profesor Nogueira en un trabajo publicado en Estudios Constitucionales hace 7 años atrás. El profesor Silva Bascuñán en el tomo 10 de su reedición del Tratado de Derecho Constitucional, se juegan derechamente por la idea de límites materiales más o menos implícitos, ciertas esencias de nuestra Constitución que no podrían ser modificadas por el constituyente derivado. El profesor Nogueira pone más el acento en el derecho internacional de los derechos humanos, lo que no debería sorprendernos demasiado, digamos, pone ahí el acento, sin necesidad de adoptar el monismo. Él plantea, ¿no es cierto?, que los compromisos que representa para Chile la suscripción de tratados internacionales y o el jus cogens en sí mismo, plantean un límite material. El profesor Silva Bascuñán se refiere también a aspectos de la fórmula política de la Constitución. Y yo, leyendo el trabajo del profesor Silva Bascuñán de nuevo, no puedo dejar de sentir cómo están ahí, de alguna manera, los ecos de lo que sobre la idea de derecho escribió Georges Bourdieu hace 60 años atrás. La idea de que existía en las constituciones una esencia, la llamaba idea de derecho, que era el sello identitario de un régimen constitucional, y cómo el hecho de que se cambiara ese núcleo por vías formalmente impecables, no obstaba, según el profesor Bourdieu, a que uno pudiera formular un reproche de inconstitucionalidad a ese cambio. Él estaba pensando, por ejemplo, en lo que había ocurrido lo citó también el profesor García, lo que había pasado con la Francia de la Tercera República, ocupada por Alemania en la mitad del país. Se reúne la Asamblea Nacional y, de acuerdo con las reglas constitucionales de la Tercera República, con la mayoría, con el quórum de mayoría, le entregan poderes extraordinarios al mariscal Philippe Pétain. Pero el profesor Bourdieu dice, se han respetado las formas. Hay una discusión sobre el quórum, pero se han respetado las formas, pero ha sido alterado esencialmente la idea de derecho de la República Francesa. Yo tengo algunas dudas, y los voy a tratar de explicar, sobre esas dos aproximaciones. Voy a detenerme en la forma en que Colombia, la Corte Constitucional colombiana ha abordado este asunto, porque de alguna manera yo siento que en esa aproximación están las ideas del profesor Bourdieu, están emparentadas con las ideas del profesor Silva Bascuñán. Para plantear finalmente en 2 minutos cuál sería mi personal aproximación. El ejemplo de Colombia me parece útil por varias razones. Es un país que tiene un desarrollo del derecho público, de la dogmática jurídica muy maduro, muy desarrollado. Nadie podría cuestionar, ¿no es cierto?, la sólida calidad de los estudios jurídicos, de la doctrina colombiana. Tiene un tribunal influyente, tiene un texto constitucional reciente. Bueno, la Constitución de Colombia, que es del año 91, dispone
en el artículo 241 lo siguiente: la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. O sea, a diferencia de nuestra Constitución, que deja el tema abierto, la Constitución colombiana intentó cerrarlo solo por vicios de procedimiento en su formación. No obstante, la Corte Constitucional fue ampliando esta declaración del texto. En sentencia 1200 del año 2003 y sentencia 551 también del 2003, la Corte estableció que el control de los vicios de procedimiento en la formación de una reforma constitucional no solo comprende el conocimiento de la regularidad del trámite como tal, sino que también incluye la facultad de examinar si el constituyente derivado al ejercer el poder de reforma incurrió o no en un vicio de competencia. O sea, entendió la expresión vicio de procedimiento no solo como cuidado y respeto de los trámites, sino también como un examen de la competencia del órgano. Como ustedes se dan cuenta de inmediato, esto abre el asunto en forma exponencial. 2 años después, en la sentencia 1040 del 2005, a propósito del primer intento del presidente Uribe por introducir la reelección inmediata, que no existía en Colombia, intento que fue exitoso, el primer intento del presidente Uribe, la Corte Constitucional colombiana dijo lo siguiente, doctrinariamente: la Constitución puede ser reformada por el Congreso, no derogada, no subvertida ni sustituida. El poder de reforma es muy amplio y comprende la adopción de modificaciones importantes e incluso trascendentales. No es la importancia ni son las implicancias profundas de una reforma lo que determina si ésta supone o no una sustitución de la Constitución. O sea, el poder constituyente derivado puede cambiar la Constitución, incluso muy profundamente, pero no puede sustituirla. El fenómeno jurídico de la sustitución de la Constitución se presenta cuando un elemento definitorio de la esencia de la Constitución de 1991, en lugar de ser modificado, es reemplazado por uno opuesto o integralmente diferente. Así, después de la sustitución de la Carta, es imposible reconocerla en su identidad básica. No cabería afirmar que la Constitución reformada sigue siendo la Carta de 1991. Al Congreso de la República le está vedado sustituir la Constitución en forma total o parcial, permanente o transitoria. Le está prohibido reemplazar la Constitución por una completamente nueva y diferente. La idea es que el Congreso no tiene competencia para sustituir la Constitución. No tiene competencia, entonces lo que haría el Consejo Constitucional ante un determinado conjunto de reformas es verificar si esas reformas representan una sustitución, como se define acá, y si es una sustitución, el pronunciamiento más que sobre la materialidad es sobre la falta de competencia de este órgano para efectuar una sustitución. Si intenta sustituir la Constitución, incurre en vicio de falta de competencia que el Consejo, la Corte Constitucional puede y debe declarar. Ahora bien, estas fueron las declaraciones doctrinarias que hizo la unanimidad de la Corte el año 2005. No obstante, cuando aterrizaron el análisis a las circunstancias del caso, 6 de los ministros, 6 de los 9, afirmaron que la reforma que estaban discutiendo, la que permitía la reelección, no constituía sustitución de la Constitución, puesto que no se sustituye la forma de Estado, ni el sistema de gobierno, ni el régimen político previsto en la Constitución. Pero hubo 2 de los 9 magistrados, en larga, y son bastante largas los votos de los magistrados en Colombia, ¿no? Las ponencias, los salvamentos de votos, 2 de ellos afirmaron que la reforma en cuestión sí sustituía la Constitución. Estamos hablando de una reforma constitucional de 2 líneas, pero que en su entidad, en su importancia, al romper la regla de la no reelección inmediata, en opinión de estos 2 magistrados,
alteraba una regla esencial de igualdad, de alternancia, de división de poder, de control del presidencialismo. La mayoría del tribunal consideró que no había vicios suficientes, además consideró que no había vicios de procedimiento, y validó la reforma. En los años siguientes la Corte ha seguido desplegando la teoría de la sustitución. La Corte afirma entonces que existen estos límites. El constituyente derivado tiene competencia para reformar, pero no para sustituir. Llegamos al año 2010, el segundo intento de los partidarios del presidente Uribe, ahora por lograr una nueva reelección. 1, 2, 3. Esto fue objeto de un requerimiento ciudadano ante la Corte Constitucional, y el 26 de febrero del 2010, la sentencia 141 del 2010, sobre la validez de la ley que convocaba a un referendo constitucional, la Corte declaró inconstitucional esta reforma. 7 votos a 2 por vicios de trámite. 7 votos a 2 por vicios de trámite. Es decir, porque habían defectos de tramitación en quienes habían juntado las firmas para el plebiscito, fallas en la votación en el Parlamento colombiano para los trámites, pero lo que es más interesante, la misma sentencia, por 5 votos a 4, invalida también la reforma por violarse ejes estructurantes de la Constitución política. Ejes estructurantes de la Constitución política, tales como el principio de separación de los poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternancia, periodos preestablecidos, el derecho de igualdad, el carácter general y abstracto de las leyes. Como habían invalidado la reforma por razones formales y en ese punto hubo abundante fundamentación, la Corte es muy económica, ese 5-4 es muy económico en desarrollar la tesis sustantiva, pero el fallo existe. El año 2010 la Corte colombiana declaró que podía haber un intento de sustituir la Constitución por el Congreso y la Corte podía controlarlo. ¿Qué me pasa a mí con este razonamiento? A mí me pasa que encuentro tremendamente peligroso que en términos tan genéricos se diga que un cambio al sistema de gobierno o a la forma de Estado está vedado al constituyente derivado, sin tener una norma expresa, más aún, con una norma que aparentemente va en dirección contraria. Pasar del sistema presidencial al sistema parlamentario. Creo que entre nosotros sería pacífico, que parece estar dentro de la esfera de una decisión soberana en una comunidad democrática. Y es un cambio profundo. Más polémico, pasar de un Estado subsidiario o liberal a un Estado social, o viceversa, pasar de un Estado social a un Estado liberal. Más polémico, pasar de un Estado unitario a un Estado federal, entendiendo que en algunos casos el federalismo es mucho más que un arreglo de reparto de competencias. Cuando los alemanes elevan el federalismo al lugar en que lo elevan, están dando cuenta de una cuestión más profunda, ¿no es cierto?, la existencia de unidades preexistentes con identidad política histórica. Bavaria no es un arreglo administrativo, es una unidad concurrente. Los catalanes no se entenderían a sí mismos y los escoceses no se entienden a sí mismos como un arreglo de descentralización. Pero aún en ese tipo de alteraciones, a mí me parece complejo plantear que existe una imposibilidad del constituyente derivado para hacer ese tipo de transformaciones. Nuevamente me parece ver ahí la idea de que toda constitución, aunque no lo diga ella misma, aunque no lo diga expresamente, tiene un alma, refleja una idea de derecho, y podría entonces un tribunal o una corte, leyendo esa alma, leyendo esa idea, impedir la transformación constitucional sustantiva. Si a mí no me convence eso,
si a mí me parece excesivamente conservador de una determinada decisión política, de un determinado momento de la comunidad, impidiendo que la propia comunidad pueda tomar nuevas decisiones. ¿Cuál podría ser como alternativa a aquello? Tratando de no incurrir en los riesgos de apertura que me parece que ofrece la idea pura y simple del derecho internacional de los derechos humanos, o incluso la idea pura y simple de la justicia o del derecho natural, tema sobre el cual podríamos conversar largamente, pero no es la idea. A mí me parece que postular, lo voy a leer para no... Postular que existen ciertos principios del constitucionalismo que nosotros podemos identificar, que la tradición del constitucionalismo puede identificar, algunos de los cuales están incorporados en los textos positivos de la Constitución, cual más, cual menos, que uno puede leer la historia constitucional de los pueblos como el esfuerzo por acercar las constituciones en singular a las exigencias del constitucionalismo. El lenguaje de Lowenstein, pasar de la constitución semántica o de la constitución nominal a la constitución normativa. Ese es el objetivo, ese es el movimiento. Plantear que hay constitución dentro de la constitución. No estoy usando exactamente la misma distinción de Schmitt entre constitución y ley constitucional, porque como ustedes recordarán, en Schmitt eso tiene más que ver con ciertas definiciones políticos, sociales, y no sobre componentes normativos. Tiene que ver con datos políticos, sociales. En Lowenstein, la idea de que hay constitución en la Constitución, hay constitución de la Constitución, hay aspectos constitucionales que son más propiamente expresiones del constitucionalismo. Y viceversa, hay normas constitucionales que pueden ser inconstitucionales, que son aberraciones desde el punto de vista del constitucionalismo. Uno no tiene que ir demasiado lejos, y voy a postular un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nosotros hemos tenido en nuestra historia relativamente reciente una disposición constitucional claramente inconstitucional, y así fue declarado en el fallo que recordaba el profesor Navarro. La postergación de la instalación del trícel para la primera elección de parlamentario no fue una decisión legislativa de la Junta de Gobierno, era una decisión de la Constitución Política, que en un artículo transitorio decía expresamente: el Tribunal Calificador de Elecciones se instalará con ocasión de la primera elección de diputados y senadores, y por lo tanto no iba a haber trícel para el plebiscito presidencial del 88. Era una decisión de la Constitución. Lo único que hizo el legislador fue ceñirse a lo que la Constitución había decidido. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue decir que eran más constitucionales que ese artículo transitorio de la Constitución los artículos 4, Chile una república democrática; 15, el sufragio es libre y secreto; 18, habrá un sistema electoral público; 19, número 2, igualdad. Hemos tenido artículos constitucionales aún más aberrantes, como el artículo 24 transitorio, que rigió durante 8 años, estableciendo la negación misma del derecho constitucional y del constitucionalismo. Una misma autoridad evalúa la concurrencia de ciertas situaciones, declara el estado de excepción, indefinida la posibilidad de su prolongación, puede ser por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 5 años, por 8 años, como lo fue. La razón por la cual los senadores mataron a Julio César transformó la dictadura de ser una excepción en hacerla una regla. Un artículo constitucional que establecía que contra las decisiones que se adoptaran en virtud de ese estado de excepción no procedía recurso alguno. Una aberración constitucional, la negación de los principios básicos del constitucionalismo, y estaba en la Constitución. A mí me pasa que ante situaciones como esa, y otras quizás menos aberrantes, en nuestra historia constitucional hemos tenido reformas constitucionales que han extendido el mandato de autoridades que habían sido elegidas por un periodo de 3 años para que lo fueran por 4. Los regidores habían sido elegidos por 3 años hasta la reforma del 56, y por reforma constitucional se extendió su mandato a 4.
Hace no demasiado tiempo tuvimos una discusión a propósito de los consejeros regionales. ¿Qué pasa si el Parlamento decide prorrogar el mandato de los parlamentarios en un año adicional? Ninguna exigencia lógica formal desde la teoría de las fuentes, según la cual es anómalo que un tribunal constitucional pueda controlar los productos del constituyente derivado, me convence de ignorar este conjunto de realidades. Repito, no tan potenciales, no tan hipotéticas. La posibilidad de una reforma constitucional que atente gravemente contra principios del constitucionalismo reconocidos en la Constitución, por eso digo, no es una apelación pura y simple al derecho natural, no es una apelación a la idea de derecho, porque no estamos hablando de defender un idiosincrático modo de entender la Constitución, sino que más bien un universal progreso civilizatorio, como es el constitucionalismo expresado en la Constitución, en pugna constante contra la facticidad. Por todas esas razones, que yo por lo menos no creo que sea una buena idea cerrarse a priori sin una mayor discusión entre nosotros a que pudiera el Tribunal Constitucional, habiendo sido habilitado expresamente por la Constitución, 93 número 3, no estamos en la situación de Colombia, estamos en la situación de Chile, debe excluirse que exista un margen para una intervención del Tribunal Constitucional, no desde una apelación puramente valórica, puramente abstracta, no desde un monismo jurídico, aplicando el derecho internacional mecánicamente, y menos todavía desde la idea de que está asegurada la identidad de la Constitución y que no puede cambiarse, porque quiero repetirlo, yo creo que pueden cambiarse todos y cada uno de los artículos de la Constitución, y eso no es sustitución, eso es reforma de la Constitución, técnicamente hablando. Discrepo del criterio de la Constitución colombiana. Podríamos pasar a tener un Estado social de derecho y, por supuesto, sería un sello muy distinto al sello de la actual Constitución, y no me parece que eso fuerce o justifique que el Tribunal Constitucional invalide ese ejercicio del poder constituyente derivado. Cuestión distinta es que el poder constituyente derivado extienda el mandato de los parlamentarios que hemos elegido por 4 años a 6, por ejemplo. El constitucionalismo tiene que ver, ¿no es cierto?, con separación de los poderes, tiene que ver con aquello que tenían tan claro los revolucionarios franceses cuando dijeron: en un país donde no hay separación de los poderes, no hay constitución. No hay constitución. Atreverse a pensar que el Tribunal Constitucional puede decir las cosas por su nombre y llamar no constitución a lo que no es constitución, nuevamente apelo a Lowenstein, me parece que es una posibilidad que yo por lo menos no quiero cerrar. Muchas gracias de nuevo por la invitación.